Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Un hombre soltero, de Christopher Isherwood. Christopher Isherwood nació en Inglaterra en 1904 y murió en Estados Unidos en 1986. Abandonó Gran Bretaña en 1929 para instalarse en Berlín, donde fue testigo de la llegada del partido nazi al poder. En 1933 dejó Alemania y más tarde recorrió China en compañía de W. H. Auden, con quien emigró en 1939 a Estados Unidos. Es el autor de Adiós a Berlín, que llevó al cine Bob Fosse con el título de Cabaret. Es el autor del Señor Norris, Cambia de tren y de La Violeta del Prater. Un hombre soltero se publicó en 1964. Es la mejor novela de Isherwood, una obra profunda, hermosa, llena de inteligencia, de sensibilidad, de matices, de aristas y llena de humor. Vamos allá. El despertar comienza al decir soy ahora. Lo que ha despertado permanece tumbado durante un rato mirando fijamente al techo y escudriñando en su interior hasta que reconoce el yo, y de ahí deduce yo soy ahora. Después viene el aquí, que aunque funesto, resulta al menos tranquilizador, pues en ese aquí, en esa mañana, es donde esperaba encontrarse, como se suele decir, en casa. Ahora también es un cruel recordatorio. Un día más que ayer, un año más que el año pasado. El miedo atenaza el nervio vago. Un miedo enfermizo a lo que espera en algún lugar, ahí fuera. Entretanto, la corteza cerebral ha ocupado su lugar en la sala de mando con rigurosa disciplina y ha ido comprobando uno a uno el funcionamiento de los controles. Las piernas se estiran, la zona lumbar se arquea, los dedos se tensan y luego se relajan. Entonces se levanta, estremeciéndose por las punzadas que la artritis le provoca en los pulgares y la rodilla izquierda. Desnudo, se dirige al cuarto de baño. Se mira al espejo. Lo que ve, más que un rostro, es la encarnación de un conflicto. Lo que se ha hecho a sí mismo en sus 58 años de vida, el desastre en que ha logrado convertirse. Lo revelan su mirada apagada e inquieta, su nariz tosca, las comisuras de los labios caídas que dibujan una mueca como si sus propias toxinas hubieran alcanzado el máximo de amargura. Las mejillas desprendidas del anclaje de los músculos, el cuello flácido colgando en pequeños pliegues. Tiene el lamentable aspecto de un corredor extenuado y, sin embargo, ni se plantea detenerse. No porque sea heroico, sino porque no concibe otra alternativa. En el espejo ve los múltiples rostros que alberga el suyo, el rostro de un niño, el de un muchacho, el de un hombre joven, el de uno no tan joven, todos aún presentes. Comienza a respirar por la boca hasta que la corteza cerebral le ordena con impaciencia que se lave, se afeite y se peine. Debe vestirse porque se dispone a salir a la calle, al mundo en que viven los demás, y debe poder identificarlo. Su comportamiento ha de resultarles aceptable. Obedientemente se lava, se afeita y se peina. Acepta sus responsabilidades para con los demás. Le complace incluso ocupar un lugar entre ellos. Sabe lo que se espera de él. Conoce su nombre. Le llaman George. George atraviesa la habitación delantera, que llama el estudio, y baja por la escalera empinada y estrecha, cuyos escalones giran formando un ángulo recto. Es una casa pequeña y bien aprovechada. A menudo se siente protegido por su tamaño reducido. Apenas hay espacio para sentirse solo. Y sin embargo... Allí, al pie de la escalera, es donde casi cada mañana George tiene la sensación de encontrarse de pronto ante una abrupta grieta abierta de manera brutal. Como si el camino hubiera desaparecido bajo un derrumbamiento. Allí se detiene en seco y el recuerdo vuelve con la nauseabunda frescura de la primera vez. Jim está muerto. Está muerto. George se queda muy quieto, en silencio, emitiendo a lo sumo un breve gruñido a la espera de que el espasmo remita. Luego entra en la cocina. Estos ataques matutinos son demasiado dolorosos para considerarlos solo desde una perspectiva sentimental. Se prepara unos huevos escalfados con bacon, tostadas y café. Desayunar con Jim solía ser uno de los momentos más especiales del día. Era entonces, mientras bebían la segunda o tercera taza de café, cuando mantenían las mejores conversaciones. George vive en Camphor Tree Lane, una colonia fundada al principio de los años 20.
Soñaban con fundar un pueblo inglés subtropical con aires de Montmartre, un lugar tranquilo donde poder pintar un poco, escribir otro poco y beber mucho más, aunque después de la guerra la colonia fue invadida por el ejército invasor de televidentes bebedores de Coca-Cola. En Camford Tree Lane se colocó una señal con unas siniestras siluetas negras sobre fondo amarillo que decía: precaución, niños jugando. Por supuesto, George y Jim vieron la señal amarilla la primera vez que visitaron la zona cuando buscaban vivienda, pero la pasaron por alto porque ya se habían enamorado de la casa. Les gustó porque solo se podía llegar a ella por el puente que cruzaba el arroyo, los árboles que la rodeaban y el escarpado peñasco cubierto de arbustos que tenía detrás la cercaban como una casa en el claro de un bosque. La mañana es apacible. Casi todos los niños están en el colegio. Aún faltan un par de semanas para las vacaciones de Navidad. Al pensar en la Navidad, George siente un escalofrío de desesperación. Cada fin de semana se organiza alguna fiesta. Se anima a los adolescentes a que salgan porque los adultos necesitan desesperadamente relajarse sin que nadie los observe. La señora Strank, su vecina, prepara ensaladas y el señor Strank se ocupa de la barbacoa. 2 o 3 horas más tarde, tras compartir anécdotas asombrosamente obscenas, pellizcar con mayor o menor disimulo el culo de las mujeres de los otros y tomar filetes y tarta, y mientras las chicas friegan los platos, el señor Strank y el resto de los maridos continúan hablando a carcajada suelta en el porche, copa en mano, con voz pastosa. George supone que el señor Strank intenta definirlo con una palabra. Marica, gruñe sin duda. Pero como al fin y al cabo es 1962, puede ser que incluso alguien como él añada: me trae sin cuidado lo que haga mientras no se me acerque. Sin embargo, George está seguro de que la señora Strank se permite disentir educadamente de su marido. Es muy versada en la nueva tolerancia, una técnica de aniquilación basada en la condescendencia. Los Strank no saben lo de Jim. Ocurrió en Ohio y los periódicos de Los Ángeles no se hicieron eco de la noticia. George se ha limitado a difundir que hacía tiempo que los padres de Jim intentaban persuadirlo de que volviera a casa con ellos y que Jim había decidido quedarse en el este por tiempo indefinido. Lo que por otra parte es la pura verdad. Cada vez le preguntan menos a George por Jim. De pronto suena el teléfono. Es Charlotte. George sabe que quiere pedirle algo, pero no se lo pondrá fácil. Está harto de sus meteduras de pata. Tiene un carácter posesivo y efectivamente Charlotte le pregunta si está libre esa noche. George dice que no, tal vez por la desesperación en la voz de Charlie. No está de humor para soportar otra de sus crisis. Se queda esperando un sollozo que no llega. Charlie dice que está bien y que le volverá a llamar en unos días. 20 minutos más tarde, la señora Strank, que está regando los arbustos de hibisco en el porche, lo ve cruzar el puente con el coche marcha atrás. Cuando gira para salir a la calle, ella lo saluda con la mano. Él le devuelve el saludo. Pobre hombre, piensa ella. Mira que vivir solo en esa casa tiene cara de buena persona. Una de las muchas virtudes de la red de autopistas de Los Ángeles es que te permite ir desde la playa hasta la Universidad de St. Thomas en 50 minutos. Las autopistas despiertan en George un orgullo casi patriótico. A George le gustan las autopistas porque aún se siente capaz de manejarse en ellas. Cambia continuamente de carril, yendo siempre a más de 120 por el carril de la izquierda, sin ponerse nervioso cuando un jovenzuelo atolondrado se le pega al culo del coche o una mujer lo adelanta bruscamente. Mientras conduce, se siente presa de una suerte de autohipnosis. Vemos que se le relaja la cara. Los hombros se distienden y el cuerpo se acomoda en el asiento. Las funciones reflejas toman el mando. Y George, como el señor que ha confiado la conducción de su coche a un criado, es libre ahora de dirigir su atención hacia otra parte. ¿En qué está pensando? Piensa en un edificio de 100 apartamentos en construcción que se alza en la orilla de la playa. En un redactor de un periódico local que ha emprendido una campaña contra los desviados sexuales. Se refiere a personas como George. En un senador que pronunció hace poco un discurso en el que declaraba que hay que atacar ya, de inmediato, a Cuba con todos los medios disponibles. Cuando llega al centro, parece emerger aturdido a la superficie. ¿Acaso está ganando el chofer autonomía paulatinamente? ¿Se está preparando para hacerse cargo de ámbitos cada vez más importantes en la vida de George? En 10 minutos habrá llegado al campus. En 10 minutos, George tendrá que ser George. El George al que los otros reconocen y asocian con ese nombre. Por eso ahora se esmera en pensar como ellos, en acomodarse a su estado de ánimo. Con la habilidad de un veterano, adopta el carácter del papel que debe representar.
Últimamente, George trata de aprender y reconocer los coches de sus alumnos. Hoy se alegra de poder distinguir 3 coches y un ciclomotor. Al salir del coche siente un torrente de energía, de entusiasmo por empezar la función. Avanza a paso ligero hacia la secretaría. Ahora es todo un actor que acaba de salir del camerino y cruza a toda prisa el mundo entre bastidores de atrezo, luces y tramoyistas para salir a escena. Saluda a las 3 secretarias y se dirige a la cafetería. Alrededor de George, avanzando hacia él desde todas las direcciones, cruzándose en su camino, surge la materia prima, masculina y femenina. Negros, mexicanos, judíos, japoneses, chinos, latinos, eslavos, nórdicos, todos apresurados para cumplir con sus horarios, intentando ligar, sumidos en graves controversias mientras pasean, solitarios, recitando para sí entre dientes alguna lección. Todos cargados de libros, todos agobiados. ¿Qué creen que hacen aquí? Por un lado está la respuesta oficial. Se preparan para la vida, es decir, para conseguir un puesto de trabajo y una seguridad que les permita educar a sus hijos, que a su vez deberán prepararse para la vida. Es decir, conseguir un trabajo y una seguridad que, entre ellos, por muy increíble que parezca, aún hay algunos que insisten en escribir poemas, novelas, obras de teatro. En medio de ellos, George siente una especie de vértigo. Dios mío. ¿Qué será de ellos? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Debo avisarlos a gritos aquí y ahora de que es inútil? La cafetería estaba abarrotada. Aliviado, ve a Russ Dreyer y Dreyer se levanta de la mesa para saludarlo. Dreyer es un alumno, pero de hecho se ha convertido en el ayudante de George, en su director ejecutivo, su guardaespaldas. Es un joven de cara delgada y angulosa, con el pelo cortado a cepillo y gafas sin montura. Posee un humor discreto y, como buen exmarine, bastante fuerza. ¿Sabe lo mío? Se pregunta. ¿Lo sabe alguno? Probablemente. Pero les trae sin cuidado. No les interesan lo más mínimo, ni mis sentimientos, ni mis hormonas. Nada de cuello para abajo. Podría ser perfectamente un decapitado cuya cabeza llevaran al aula en una bandeja para dar clase. De camino al aula, Dreyer le invita a cenar a su casa con su mujer y George no sabe si lo hace para cumplir o si de verdad le apetece. Luego le pregunta sobre alguna cosa de la universidad, algún comentario de algún profesor, alguna disputa. En ese momento pasan frente a las pistas de tenis. Solo una está ocupada por 2 chicos que juegan individuales. Ambos jugadores están prácticamente desnudos. Solo llevan puestas las zapatillas de deporte y pantalones de los que usan los ciclistas, muy cortos y ajustados, ceñidos a las nalgas y las caderas. Su desnudez produce la sensación de que están muy cerca el uno del otro y enfrentados casi cuerpo a cuerpo como luchadores. George se estremece de placer al percibir que sus sentidos responden con tanta ansia. Desde hace un tiempo parecen tristemente embotados. Mientras, Dreyer ha seguido hablando. George nunca entra en clase ni con Dreyer ni con ningún otro alumno. Un instinto teatral profundamente arraigado se lo impide. En realidad, solo utiliza su despacho para eso, para retirarse antes de clase, con el único fin de volver a salir y hacer así su entrada. Nunca recibe a los alumnos en él, pues lo comparte con al menos 2 profesores más, y el doctor Gottlieb, que da clases sobre los poetas metafísicos, está casi siempre allí. Su entrada no tiene nada de espectacular. Sin embargo, se trata de un efecto calculado al detalle y, por tanto, escandalosamente teatral. No se hace el silencio cuando George entra. La mayoría de los estudiantes siguen hablando, pero todos lo observan, en espera de alguna señal, por leve que sea, de que la clase va a empezar. Esa mañana, George constata que todos los fieles estudiantes de la primera fila están presentes. La tensión va en aumento. George no ha dejado de sonreír a los parlanchines ni de guardar un silencio melodramático, deliciosamente provocador. Y al fin, tras casi 4 minutos, el silencio se impone. George ha triunfado. Pero el triunfo le dura solo un momento. Ahora es él quien debe romper el hechizo. Ahora debe despojarse del misterio y revelarse como un vulgar profesor, alguien a quien los alumnos deben prestar atención. Si babea, tartamudea o habla como un ángel no tiene importancia. Sí, por desgracia, ahora debe estropearlo todo. Ahora debe hablar. La clase va a girar en torno a la novela de Huxley Muere el cisne después del verano, que todos deberían haber leído porque se lo pidió hace más de 3 semanas. Como ve caras de sorpresa, les dice que si alguien no lo ha leído, que escuche lo que se dice en clase y cuando lo lean verán si están o no de acuerdo. George no entiende por qué los alumnos no se hacen más preguntas, no sabe si es porque no les interesa. Les habla de mitología para explicar el título y luego se centran en el tema de la novela.
Tras un silencio inicial, cada uno de los alumnos lo enfoca de una forma distinta. George se esfuerza hasta que advierte que los ojos de uno de ellos ya no lo miran a él, sino que miran hacia arriba, por encima de su cabeza, a un punto en la pared detrás de él, al reloj. No le hace falta volverse para comprobarlo, sabe que se está pasando de la hora, así que se interrumpe y dice que seguirán el lunes. Al instante, se levantan todos y se ponen a charlar mientras recogen los libros. Por un momento George los odia. Odia la grosera indiferencia con la que abandonan la clase a toda prisa. Una vez más, alguien ha ofrecido el diamante a cambio de unos céntimos, y todos lo han vuelto a desdeñar, encogiendo los hombros, sonrientes, convencidos de que el viejo buhonero está chiflado. George decide que necesita comer algo. Al salir del edificio, las primeras personas en que se fija son Kenny Potter y Lois Yamaguchi. Están en el césped, sentados bajo uno de los árboles que acaban de plantar. Kenny alcanza a George a la carrera. George supone que querrá preguntarle algo, como por ejemplo cuál será la próxima lectura que harán en clase y se volverá a marchar, pero no. Kenny se pone a caminar a su lado y le pregunta de pronto a George si ha tomado alguna vez mescalina. George le contesta que sí, que en Nueva York, cuando no era ilegal venderla en la farmacia. Kenny le pregunta si vio cosas. No lo que se entiende por visiones. Primero tuve náuseas, aunque no muchas, y por supuesto me asusté. Como el Dr. Jekyll cuando toma su droga por primera vez. Luego ciertos colores se volvieron muy brillantes y llamativos. No entendía que los demás no se dieran cuenta. Recuerdo un bolso de señora rojo que había en una mesa de un restaurante. Era escandaloso. Y las caras de las personas se vuelven caricaturas. Es como si pudieras ver lo que les pasa por la cabeza, pero en crudo, simplificado. Kenny le pregunta si la ha vuelto a probar y George contesta que no. Y luego Kenny le pregunta si no le quedará alguna cápsula de esas. George le contesta que no, pero que si tuviera no las repartiría entre los alumnos, desde luego. Kenny le pregunta si vio a Dios cuando tomó mescalina. Y George dice que no. Pero Kenny contesta que sabe que aunque hubiera visto a Dios no se lo diría, porque es muy reservado, porque nunca hace alarde de todo lo que sabe sobre un tema, que en clase hace lo mismo. George se siente halagado y emocionado. Le dice a Kenny que hay cosas que uno mismo ignora que sabe, hasta que se las preguntan. Para poder contestar una pregunta, prosigue intencionadamente. Alguien debe formulártela primero, pero es difícil encontrar a alguien que te haga las preguntas adecuadas. A la mayoría de las personas no les interesan demasiado los demás. Cuando llegan a la librería de la universidad, Kenny compra un sacapuntas. Los venden en envoltorios de plástico, rojos, verdes, azules y amarillos. Kenny elige uno rojo. Le pregunta a George si quiere uno y George elige un sacapuntas amarillo. Kenny paga los sacapuntas y se despide con un gesto de la mano bastante informal. George se va al comedor de los profesores. Si se considera el comer como un sacramento, el comedor de los profesores es comparable al más lóbrego y sobrio de los templos cuáqueros. Es todo lo que no debería ser un restaurante. Un silencio apático, incómodo, cohibido. La mayoría son personas más bien jóvenes. George es de los mayores. Es deprimente advertir en un buen número de esas caras, sobre todo en las jóvenes, una expresión de triste derrota. ¿Por qué se sienten así? No hay duda de que les pagan mal y su futuro no es prometedor económicamente hablando. Está claro que no tienen el placer de codearse con altos ejecutivos, pero ¿acaso no es un consuelo estar en compañía de estudiantes que aún tienen buena parte de la vida por delante? ¿No proporciona un poco de satisfacción sentirse útil en lugar de contribuir a la producción de inútiles bienes de consumo? George se siente presa de una fatiga nada desagradable. La marea de su vitalidad baja rápida y él se deja llevar por ella, contento. Es una manera de descansar. De repente se siente mucho más viejo. De camino al aparcamiento anda diferente, con menos elasticidad, moviendo con rigidez brazos y hombros. Aminora el paso. De vez en cuando arrastra los pies, cabizbajo. Relaja la mandíbula y los músculos de las mejillas le cuelgan. Su rostro adquiere una expresión soñadora y plácida. Canturrea para sí, emitiendo un extraño sonido como el de las abejas alrededor de la colmena. De vez en cuando, mientras camina, emite sonoras y prolongadas ventosidades. En el blog Un libro al día se indica que Isherwood no se limita a abordar la homosexualidad en sus escritos, porque sus intereses la trascienden.
Más allá de la anécdota, se nos muestra a una persona en una etapa crucial de su vida, haciendo uso de su experiencia, dejándose llevar por sus debilidades, intentando superar sus traumas sin demasiada consideración hacia sí mismo, pero con la sabiduría justa para decidir su destino más cercano. No obstante, esa faceta autobiográfica otorga al protagonista una evidente autenticidad. Lo que se plantea son cuestiones comunes, pero nada sucede en abstracto. Se producen desafíos y el reto consiste en acceder a las demandas de amistad y en enfrentarse a un alumnado adulto que analiza con lupa cada gesto. Y todo transcurre en poco menos de 24 horas. El hospital se yergue sobre una apacible colina de escarpadas laderas y matorrales en flor, bien visible desde la autopista. Aunque tiene un aspecto agradable, constituye una advertencia clara para los conductores. He aquí el final del camino, amigos. Las enfermeras de recepción son agradables. George sube a la segunda planta. Todas y cada una de las terminaciones nerviosas del pobre cuerpo de George retroceden al ver, oler, sentir ese lugar. Instintiva, ciegamente se estremece, se encabrita, lucha por escapar. Jim solía quejarse y montar un número por un simple resfriado, un corte en el dedo o una almorrana, pero al final fue afortunado en el único momento en que la suerte realmente importa. El camión chocó de pleno con su coche y él ni lo notó, y nunca lo llevaron a un lugar como ese. Doris está tumbada, con la cara vuelta hacia la ventana. George se ha acostumbrado ya a su aspecto. Es otra criatura, un maniquí amarillento y arrugado, de brazos y piernas raquíticos, carne marchita y vientre hundido, una silueta angulosa bajo la sábana. ¿Qué tiene en común con el gran animal arrogante que era de muchacha? Con el cuerpo desnudo que, tendido bajo el de Jim, se ofrecía con impúdica exigencia. Una vulva insaciable, una carne traviesa e implacablemente ávida, con todo el esplendor, el fulgor y la arrogante ductilidad de la juventud, exigiendo a George que se hiciera a un lado, se rindiera y cediera ante el privilegio de la mujer, ocultando avergonzado su antinatural rostro. Yo soy Doris, soy mujer, soy la puta madre naturaleza. La Iglesia, la ley y el Estado me legitiman. Reivindico mis derechos biológicos. Exijo a Jim. Pero ni en aquellos tiempos George le habría deseado esto. A Doris solo se la podía combatir cediendo, dejando que Jim se fuera con ella a México, instándolo a satisfacer toda su curiosidad, su vanidad y su lujuria, apostándolo todo a una carta, a que volvería, como de hecho ocurrió, diciendo «me repugna» y «nunca más». George rodea el biombo y entra en la habitación sin hacer más ruido del necesario. Doris vuelve la cabeza. Es probable que para ella la frontera entre la realidad y el delirio sea cada vez más tenue. Hace ya bastante que George ha dejado de llevarle flores o regalos. Todo lo que le importa a Doris está en esa habitación, donde permanece concentrada en la tarea de morir. George se sienta a su lado y le toma la mano. Hace solo 2 meses ese gesto habría sido odiosamente falso, pero ahora tomar la mano de Doris no tiene nada de falso. Ni siquiera es un acto de compasión. Es necesario, lo descubrió en visitas anteriores, para establecer un mínimo contacto. Y al hacerlo, su enfermedad le violenta menos, pues el gesto significa: vamos por la misma senda, pronto te seguiré. Doris sonríe débilmente y le cuenta que el día anterior montó un buen jaleo. De pronto pregunta qué hora es. George se lo dice y luego hay un largo silencio. George siente un gran apremio por decir algo, lo que sea. Le cuenta que el otro día estuvo en el muelle y que han quitado la vieja pista de patinaje. Fue patinando como George y Jim conocieron a Doris. Más tarde fueron todos a que les interpretaran la letra y la mujer le dijo a Jim que poseía un talento musical oculto y a Doris que tenía una gran capacidad para sacar lo mejor de las personas. Pero Doris solo se preocupa en este momento por la hora, porque a las 3 le tienen que poner una inyección y la enfermera no aparece y ella la insulta y se desespera. Le aferra la mano a George, le pide que se quede hasta que llegue la enfermera. No pretende ser afectuosa ni comunicar nada. La mano de George no es más que algo a lo que agarrarse. Quizá Doris haya aprendido algo sobre el viaje que la aguarda, pero suponiendo que así sea, aún si reúne el coraje para preguntárselo, nunca podrá contarle lo que sabe, pues solo se podría expresar en el idioma del lugar a donde se encamina, y ese idioma, aunque algunos de nosotros lo hablamos con desenvoltura, carece de significado en nuestro mundo, y en nuestras bocas no es más que un montón de palabras. Cuando llega la enfermera, George se marcha. Le dice a Doris que se verán en un par de días, pero Doris le dice adiós
contemplando la brillante aguja que se le aproxima. George la mira una vez más por encima del biombo, tratando de captar, de fijar en la memoria un recuerdo cualquiera, de tomar conciencia de la ocasión, o al menos de su posibilidad, la última vez que la vio con vida. Pero no siente nada. Ya no hay rastro de la mujer que trató de arrebatarle a Jim. Junto a ella se ha desvanecido también el odio que sentía. Otro poco de Jim que se ha perdido para siempre. Estoy vivo, se dice. Estoy vivo. Y la energía vital brota ardiente en su interior, y el placer y el apetito. Qué gusto habitar un cuerpo, aunque sea esta vieja y desvencijada carcasa de sangre caliente, semen vivo, médula abundante y carne sana. No hay duda de que los ceñudos jóvenes de las esquinas lo consideran un viejo chocho, o en el mejor de los casos, una víctima en potencia. Pero él todavía presume de un lejano parentesco con la fuerza de sus jóvenes brazos, hombros y riñones. Desea disfrutar de su propio cuerpo, el cuerpo viejo, curtido y triunfante de un superviviente, el cuerpo que ha sobrevivido a Jim y que sobrevivirá a Doris. De camino a casa, decide pasar por el gimnasio. En el vestuario, George se desviste y se pone calcetines de deporte, suspensorio y pantalones cortos. Se mira en el espejo alargado. No está mal. Hoy no se le notan tanto los michelines a la altura de la cintura. Los pectorales, si los tensa adecuadamente, no parecen flojos. Y como no lleva las gafas, no puede apreciar las pequeñas arrugas que tienen los codos por encima de la rótula y en torno al vientre metido hacia adentro. El cuello está flácido y esmirriado. Sin embargo, su aspecto es mejor que el de la mayoría de hombres de edad similar del gimnasio. Hoy a George le cuesta más de lo habitual irse del gimnasio. Hace el doble de ejercicios de los que debe, se demora en la sauna, se lava el pelo. Cuando vuelve a salir a la calle, está empezando a oscurecer. Y entonces toma otra decisión impulsiva. En lugar de ir en coche directamente a la playa, dará un largo rodeo por las colinas. Hace mucho que no va. Años atrás, antes incluso de conocer a Jim, cuando acababa de llegar a California, George iba a menudo a las colinas. Le fascinaba el carácter agreste de la zona casi deshabitada que se alza imponente a las afueras de la ciudad. Le emocionaba sentirse un extranjero, un intruso adentrándose en un paisaje extraño y primitivo. Avistaba ciervos, se detenía a contemplar un halcón volando en círculos en el cielo, avanzaba prudente esquivando las velludas tarántulas que se cruzaban en su camino y seguía en la arena rastros zigzagueantes hasta encontrar una serpiente de cascabel enroscada y adormecida. A veces, en la penumbra del amanecer, se encontraba con una manada de coyotes avanzando en fila india hacia él, con las colas caídas. Pero esa tarde, George no vuelve a sentir ni la emoción ni el asombro de antaño. Algo va mal desde el principio. Así que George se abrocha los pantalones y vuelve a tomar la carretera serpenteante que, acercándose al océano, lo conduce hacia Sunset Boulevard. El supermercado aún está abierto. No cerrará hasta medianoche. Emite una luz radiante que ofrece amparo contra la soledad y las tinieblas. Uno podría pasar horas allí a salvo de la inseguridad, meditando acerca de la gran oferta de comestibles. Este lugar resplandeciente no es realmente un refugio, pues emboscados entre las botellas, los envases de cartón y las latas acechan recuerdos asombrosamente vívidos de todas las comidas que compró, preparó y compartió con Jim. Empuja el carrito hasta la caja, paga, se detiene camino del aparcamiento, entra en una cabina telefónica y llama a Charlie. Le pregunta si está a tiempo de cambiar de idea sobre lo de verse esa noche, y su amiga Charlie le dice que sí. Ni siquiera se molesta en escuchar las falsas excusas de George. La alegría de la mujer alcanza a George de inmediato. Pero es tan retorcido que antes siquiera de haber terminado de descargar las compras en el coche, ya se le han pasado las ganas. Imagina la velada que podría haber pasado en casa cómodamente, preparando la comida que ha comprado, tumbándose después en el sofá junto a la librería, a leer hasta caer rendido de sueño. A primera vista puede parecer una encantadora escena de felicidad doméstica. Tarda unos instantes en advertir la omisión que la vuelve carente de sentido. Lo que falta en la estampa es Jim, echado al otro lado del sofá, leyendo también, ambos absortos en la lectura y sin embargo plenamente conscientes de la presencia del otro. Justo cuando se dispone a salir de casa otra vez, llaman a la puerta. Es la señora Strang, nerviosa y cohibida, demasiado consciente de haber cruzado la frontera del puente y encontrarse en territorio enemigo. Le dice que hace tiempo que quería preguntarle si querría tomar una copa con ellos. George dice que está a punto de salir y su vecina cree que es una excusa, así que George se empeña en que parezca verdad y que le apetecería mucho tomar algo con ellos pronto.
y se va a casa de Charlotte, que vive en Soledad Way, a menos de 5 minutos andando desde su casa. Charlie sale a recibirlo cuando George está cerca de la entrada. Se abrazan. George siente el tacto del cuerpo de ella, suave y voluminoso contra el suyo. Es bastante más joven que George. Va a cumplir 45. Pero como él es ya una superviviente, y como tal tiene la obstinación típica de los que han sido maltratados por la vida. A juzgar por algunas fotografías, fue bastante bonita, mientras sus grandes ojos grises se combinaron con una tez rosada, tersa y juvenil. Ahora la pobre tiene las mejillas hinchadas y rojizas, y el pelo, que en otro tiempo debió de dibujar una encantadora aureola alrededor de su cara, más bien despeinado, pero aún no se ha rendido. Su forma de vestir delata una especie de grotesca gallardía, desacertada pero conmovedora. Le pide a George que prepare las copas. Está claro que ella ya se ha tomado por lo menos 2. Luego lo conduce a la cocina y le dice que ha sido muy amable al ir esa noche. Mientras George sirve el vodka para ella, poco cargado, y el whisky escocés para él, más cargado, a ver si se pone a tono, se siente presa de una simple felicidad. Habitualmente es femenina, es decir, la crean las mujeres. Charlie la genera con asombrosa frecuencia, otra cosa de la que sin duda no es consciente, ya que puede hacerlo incluso cuando ella misma se siente desgraciada. En cuanto a George, su felicidad es profundamente egoísta. Entonces, ella le dice que Fred la ha llamado ayer, que está en Palo Alto, donde vive la chica esa con quien está. Le cuenta que Fred quiere dejarla definitivamente. La voz le tiembla peligrosamente. George le contesta que otras veces ha cambiado de opinión. Se acerca a ella en el sofá, la rodea con un brazo y sin decir palabra, estrecha con delicadeza su cuerpo rellenito y sollozante. No es que sea frío ni insensible, lamenta muchísimo la situación por la que está pasando Charlie. No obstante, la felicidad que sentía hace un rato sigue intacta, está muy a gusto. Con la mano que le queda libre, se las arregla para darle un sorbo a su bebida, cuidando de que el movimiento pase desapercibido en el otro extremo de su cuerpo. Pero qué extraño estar ahora aquí sentado junto a una Charlie sollozante y recordar la noche en que recibió la llamada a larga distancia desde Ohio. Un tío de Jim, al que George no conocía, intentó ser comprensivo en un primer momento e incluso le reconoció el derecho a compartir una pequeña parte del sagrado dolor familiar. Pero luego, conforme hablaban, se fue enfriando ante los lacónicos «sí, entiendo, sí» de George, ante el tajante «no, gracias», con que rechazó la invitación al funeral y concluyó que después de todo, quizá el compañero de piso del que tanto había oído hablar no había sido un amigo tan íntimo. A los 5 minutos de haber colgado el teléfono, cuando le alcanzó la primera onda de choque y la noticia comenzó de pronto a cobrar significado, la demencial carrera colina arriba dando traspiés en la oscuridad, los golpes en la puerta de Charlie, los gritos, los sollozos, los alaridos en su hombro, en su regazo, en ella. Y Charlie, que lo estrujaba, le acariciaba el pelo, le decía lo que se suele decir en situaciones así. La tarde siguiente, cuando se sacudió el sopor de los calmantes que Charlie le había dado, lo único que sintió fue indignación. Te he traicionado, Jim. He traicionado nuestra vida en común. Te he convertido en una historia lacrimógena de señoras. Pero era pura histeria, parte de la segunda onda de choque. Pronto pasó. Y entre tanto, Charlie, bendito sea su perpetuo optimismo, se hizo cargo de la situación. Por supuesto que se alegra de haber recurrido a ella aquella noche, porque aquella noche, sin saberlo, Charlie le dio una lección que jamás olvidará, a saber que no se puede traicionar. ¡Qué expresión tan idiota! A ningún Jim, ni la vida con ningún Jim, por mucho que te lo propongas. Los sollozos de Charlotte se han ido calmando. George le da una palmadita en el hombro intentando animarla. Le propone tomarse un par de copas más antes del estofado y a Charlie le parece una idea genial. Le dice a George que es muy bueno con ella y sus ojos se inundan de lágrimas. George finge que no se ha dado cuenta y se aleja. Si me hubiera atropellado a mí el camión, se dice mientras entra en la cocina. Ahora sería Jim quien estaría aquí esta noche y sería él quien cruzaría este umbral con los 2 vasos en la mano. Las cosas son así de sencillas. Toman café después de la cena. El estofado ha resultado un éxito. Lentamente, pensativa, como si no fuera más que una reflexión femenina intrascendente, Charlie le dice que tendrá que desocupar la habitación de Fred. Y le dice que ellos dos se han quedado en casas que se les han quedado grandes, pero George no le sigue el juego. A la media hora vuelve a estar en el salón con otra bebida en la mano.
Charlotte habla de volver a Inglaterra y George le cuenta su viaje la última vez que fue. Para complacer a Charlie, empieza a recitar un conjuro que parece apoderarse también de él. Es divertido, hace que estar borracho adquiera una dimensión totalmente nueva. Ella suspira profundamente en señal de complicidad, le dice que Jim y él soñaban con comprarse una casa allí y mudarse, y de repente oye a Charlotte empezar a decir que tal vez está pensando en volver, pero de verdad. Dice que aún no está segura de nada, pero que ahora que Fred ya no la necesita y que no hay nadie por quien deba sentirse culpable, a lo mejor sí que se marcha. ¿Estoy yo? No, se niega a decirlo. Semejante coqueteo es indigno de ellos, aunque estén borrachos. George va a la cocina y prepara otra ronda. Parece que ahora beben mucho más deprisa. Esta debería ser la última. Cuando regresa, Charlotte está sentada con las manos entrelazadas, mirando fijamente frente a sí. Le dice que ha hablado con su hermana, que le ha contado lo de Fred, aunque no sabe si sería capaz de vivir con ella. Es su familia, al fin y al cabo, que con ella nunca perderá el rumbo. George le dice que ya lo hablarán largo y tendido, pero que ahora ha llegado la hora de marcharse. Ella se levanta justo en el momento en el que él se inclina para darle un beso. Chocan tan torpemente que a punto están de perder el equilibrio y cara al suelo. George la sostiene como puede. Le cuenta que Jim le dijo una vez que ellos dos debían cuidarse el uno al otro y que eso fue menos de 2 meses antes de que se marchara a Ohio, que tal vez lo sabía. No hay manera de averiguar lo que sabía, Charlie. En cuanto a lo de cuidarnos el uno al otro, podemos estar seguros de que lo habría querido. George apoya las manos en los hombros de ella. Así que ahora digámonos el uno al otro que es hora de ir a dormir, ¿de acuerdo? Mientras se abrazan, le besa de lleno en la boca. Y de pronto George introduce la lengua en ella. No es la primera vez que lo hace. Es una de esas ideas descabelladas fomentadas por el alcohol que, al menos en teoría, podría, tras 10.000 intentos, arrancar una relación de su órbita y hacer que saliera disparada hacia otra. Cuando, tras una pausa conveniente, él comienza a retroceder, ella no intenta aferrarse a él. Ya no se resiste a su marcha. George se vuelve, abre la puerta, da una zancada y está a punto de caer rodando escaleras abajo. Decide irse a la cama inmediatamente, pero sin embargo, echa a correr carretera abajo, riendo a carcajadas hacia el océano. Ve los círculos luminosos de las claraboyas verdes de un bar al final del paseo marítimo, que se remonta a los primeros tiempos de la colonia. Cuenta Óscar Esquivias que Isherwood redacta Un hombre soltero con 60 años y cuenta la historia de un maduro profesor universitario que no acaba de acostumbrarse a la ausencia de Jim, su novio, muerto hace poco en un accidente de circulación. Pero no se trata, sin embargo, de una historia sombría o tristona, todo lo contrario. La inteligencia y la lucidez de George iluminan todos sus actos, a pesar de que él se siente un inquilino en su propio cuerpo, y tiene la impresión de que se mueve solo por inercia. Él no lo sabe, pero hay algo poderoso y secreto que le guía, el destino. El lector pronto empieza a sospechar que algo importante está sucediendo bajo la apariencia de la cotidianeidad, que no está leyendo un simple relato costumbrista, sino que asiste a algo profundamente simbólico. Isherwood nos da al final la clave que justifica todas las anécdotas que se han ido hilando a lo largo del relato, y las ilumina con una nueva perspectiva. Avanza con paso vacilante pero resuelto hacia su mesa favorita del rincón, desde donde no se ve el televisor. En la mesa de al lado, otros 2 inconformistas inmunes a la hipnosis, una pareja mayor que pertenece al puñado de colonos supervivientes, se entrega a su particular tipo de amor, un alcoholismo leve, pendenciero, que les permite jugar a ser pareja, como si fueran niños. George recorre la barra con la mirada, se detiene al llegar a un individuo solitario sentado en el extremo más cercano a la puerta. El joven está concentrado escribiendo algo en el reverso de un sobre. Es Kenny Potter. Al principio, George no se mueve, apenas parece reaccionar. Luego, lentamente, una gran sonrisa se dibuja en sus labios. Se inclina hacia adelante contemplando a Kenny con el deleite de un naturalista que acaba de descubrir un pinzón rosado de las montañas en un árbol de un parque urbano. Al cabo de un minuto se levanta, se acerca medio a hurtadillas a la barra y se desliza sobre el taburete contiguo al de Kenny. Kenny se vuelve rápidamente y al ver quién es se ríe con fuerza, arruga el sobre y lo tira por encima de la barra a un cubo de basura. Estaba escribiendo un poema. George le pide que se lo recite ahora que todo el mundo se lo va a perder. La propuesta hace que Kenny estalle en carcajadas. No esperaba encontrarte por estos pagos. ¿No vives en la otra punta de la ciudad, cerca de la universidad? Ya es casualidad que hayas escogido precisamente este bar.
Pero Kenny le cuenta que uno de los chicos le dijo que él iba a menudo por allí. George le pregunta si entonces ha ido a verle, quizá con demasiado entusiasmo. En cualquier caso, Kenny hace caso omiso y sonríe burlón. Dice que quería averiguar qué clase de garito era. George le cuenta que solía ser un sitio estupendo, pero que ya no es lo que era, y le cuenta que vive muy cerca. Kenny le dice que ya lo sabe, que no es un secreto, y George le contesta que de vez en cuando van a verle estudiantes por cuestiones de trabajo. George se da cuenta enseguida de que sus palabras delatan la culpabilidad y la necesidad de justificación que siente. ¿Lo habrá notado Kenny? Este sonríe, pero no ha hecho otra cosa en todo este rato. George añade con un hilo de voz: parece que sabes mucho sobre mí y mis costumbres, mucho más de lo que yo sé sobre cualquiera de vosotros. George le pregunta qué quiere tomar y ambos se piden un whisky escocés. El barman tiene ganas de fastidiar un poco y exige ver la documentación de Kenny. No les queda más remedio que pasar por el aro. George le dice con tono de desaprobación que ya debería conocerle, que no es tan idiota como para intentar comprar alcohol a un menor. Por un momento, George siente que lo invade una rabia contenida. Lo han hecho quedar como un imbécil delante de Kenny. Mientras esperan las bebidas, George le pregunta cómo ha llegado hasta allí, y Kenny le cuenta que le ha traído Lois, su novia. Entonces George le pregunta cómo va a volver, y Kenny contesta que ya se las arreglará. Ha pasado más o menos una hora. Ambos están borrachos. Kenny bastante, George mucho. Pero está borracho en el buen sentido, cosa que raramente consigue. Trata de describirse a sí mismo en qué consiste una borrachera así. Bueno, para decirlo lisa y llanamente, es algo platónico. Es como un diálogo de Platón, un diálogo entre dos personas. Lo importante no es el tema de conversación, sino la relación que se establece entre ambos. En el transcurso de un diálogo se puede decir cualquier cosa, hasta la confidencia más íntima, el secreto más inconfesable se toma objetivamente como una mera metáfora o simple ejemplo que jamás podría utilizarse en nuestra contra. George quisiera explicarle todo eso a Kenny, desea con todas sus fuerzas que Kenny le comprenda. George prácticamente siente el campo magnético del diálogo irradiar a su alrededor. Ambos están sentados, sonriéndose el uno al otro. Hablan de muchas cosas, de lo que le interesa a Kenny, del pasado, del futuro, hasta de la muerte. George le pregunta a Kenny por qué sigue llamándole señor, y de pronto siente que la relación simbólica se le está escapando de las manos. Pero Kenny se lo explica. La cuestión es que me gusta llamarle señor. Uno de los grandes engaños de nuestra época es toda esta familiaridad, pretender que todos somos iguales. Es justo lo que usted decía esta mañana sobre las minorías. Si no hay ninguna diferencia entre usted y yo, ¿qué podemos ofrecernos el uno al otro? ¿Cómo podremos ser amigos? Sí que lo entiende, piensa George, complacido. Pero es evidente que Kenny tiene otra cosa en mente. Permanece sentado, sonriendo en silencio un momento y de pronto se sonroja y dice que le habría gustado vivir en la época en la que uno trataba de señor a su propio padre. De repente, Kenny le propone darse un baño, bruscamente, como si estuviera aburrido de tanta conversación. Se levantan de un salto, pagan, salen corriendo del bar y atraviesan la autopista. Kenny salta el guardarraíl y se deja caer unos 2,5 metros hasta la playa. George, entre tanto, trepa por encima, algo rígido. Kenny lo mira desde la arena. Le ofrece que ponga los pies sobre sus hombros. George obedece, confiado a causa del alcohol, y Kenny, con la pericia de un bailarín de ballet, lo sujeta por los tobillos y las pantorrillas y lo deposita casi instantáneamente sobre la arena. Durante el descenso, sus cuerpos apenas se rozan brevemente. El campo magnético del diálogo se ha roto. Su relación, sea lo que sea ahora, ya no es simbólica. Se vuelven y comienzan a correr hacia el océano. Kenny se quita la ropa entre gritos de alegría. George se desviste con torpeza, tropezando al quitarse los pantalones. Kenny, que ya está desnudo, se ha lanzado al agua y avanza mar adentro como un intrépido guerrero nativo al encuentro de las olas. La resaca es muy fuerte. George lucha por mantenerse a flote unos instantes sobre un remolino de piedras. Cuando logra atravesarlo y pisar arena, Kenny surge de la oscuridad, dejándose arrastrar por las olas y pasa veloz junto a él sin mirarlo. Pero las olas son demasiado grandes para George. Se ven realmente enormes. Se alzan y arremolinan en la propia negrura, chispeando misteriosas, espeluznantes, y se quiebran con un estruendo de espuma fosforescente. George tiene el cuerpo cubierto de perlitas de espuma y ríe de la emoción al verse adornado con piedras preciosas. Ríe, jadea, se atraganta con el agua, demasiado borracho para tener miedo.
De vez en cuando ve a Kenny, magnífico, descender a toda prisa por una avalancha de espuma. George avanza tambaleante una vez más, con los brazos abiertos para recibir el bautismo del oleaje. Abandonándose a él, se libera de todo pensamiento, palabra, emoción, deseo, de su personalidad, de su vida entera. Vuelve una y otra vez, sintiéndose cada vez más limpio, más libre, más ligero. Se siente íntima y totalmente feliz. Pero súbitamente aparece una ola enorme, apocalíptica. George está lejos de la orilla, prácticamente no hace pie. Es una figura diminuta bajo la cresta de una ola atronadora que está a punto de romper. Intenta sumergirse para atravesarla, pero la ola lo embiste, lo arrastra, lo sacude una y otra vez. Él agita los brazos y patalea para llegar a la superficie, pero ya no sabe dónde está. Kenny lo arrastra hacia la orilla, sujetándolo por las axilas. En ese momento, la relación niñera-criatura es tan convincente que George está tentado de acurrucarse y quedarse dormido allí mismo, en brazos de Kenny, junto a la envergadura del cual George parece un niño. El cuerpo de Kenny parece haberse vuelto gigantesco desde que han salido del agua. Todo en él es exuberante. Es Kenny quien pregunta si pueden ir a casa de George. Él contesta que a dónde si no. A Kenny no le hace mucha gracia la respuesta. Recoge la ropa y se vuelve, desnudo aún, hacia la autopista y las luces. Mientras suben de nuevo por la playa, Kenny rodea con un brazo los hombros de George. La caminata de vuelta despeja a George. Para cuando llegan a casa, se ve como un profesor entrado en años, con el pelo mojado, que se lleva a casa a un estudiante calado hasta los huesos en plena noche. Le dice a Kenny dónde está el baño y le dice que tendrá que envolverse en una manta mientras ponen sus cosas a secar en el radiador. Kenny dice que no quiere ser una molestia y que será mejor que se vaya, pero George insiste en que se quede. George vuelve a estar de buen humor, está contento, animado, lleno de vida. Se desviste rápidamente en su habitación, se pone un grueso albornoz blanco, baja corriendo las escaleras, pone la tetera al fuego y prepara unos cuantos sándwiches de atún y tomate con pan de centeno. Cuando Kenny resurge, torpemente envuelto en una manta, a la manera de un náufrago, todo está dispuesto en la sala sobre una bandeja. La situación empieza a convertirse por ambas partes en un claro flirteo. La manta de Kenny, bajo la relajante influencia de la charla y la cerveza, se ha caído, dejando al descubierto un brazo y un hombro. En ese momento es tremenda, peligrosamente atractivo para George. Pero tras comerse los sándwiches y charlar otro rato, Kenny dice que se tiene que ir. George intenta convencerle, le dice que no hay medio de transporte, que por la mañana le llevará a él. George ha notado que entra en una nueva fase. Es un George transformado, un George imponente, que habla con voz pastosa pero clara, con un tono de amenaza en sus palabras. Un George inquisitivo, un juez quizá a punto de dictar sentencia, un profeta a punto de hablar en lenguas extrañas. Pero Kenny parece estar cada vez más lejos de él, no más cerca. Yo estoy aquí y tú allí, envuelto en esa maldita manta. ¿Por qué no te la quitas de una vez, por el amor de Dios? La cuestión es que estamos aquí y por una vez no nos va a molestar nadie. Puede que nunca se vuelva a repetir. Lo digo en serio. Y el tiempo se acaba. Venga, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué haces aquí, en esta habitación ahora mismo? ¿Esperas que te diga algo? Por eso has venido desde la otra punta de la ciudad. Pero no vas a molestarte. Es la gran tragedia de nuestros días. El flirteo. Flirtear en lugar de follar, si me perdonas la grosería. No hacéis más que flirtear, dejar que un hombro asome por debajo de la manta y dejáis pasar lo único que podría, y no te lo digo por decir, Kenneth, cambiar de verdad vuestra vida. Por un momento, la cara de Kenny se transforma. Sonríe de forma deslumbrante. Luego, su sonrisa se quiebra. Una hora más tarde, George parpadea y se despierta. Todavía es de noche. Está en pijama. Se levanta de la cama tambaleándose, aturdido, algo mareado, totalmente sobresaltado. Se dirige dando tumbos a la habitación de enfrente. Hay un papel apoyado en la lámpara. Kenny le ha escrito, dice que ha pensado que lo mejor era largarse, que ha sido una noche magnífica, que tienen que repetirla, que le ha puesto un pijama para que no se cogiera una pulmonía. George se sienta en la cama a leer. Luego, algo impaciente, como un general que acaba de hojear un comunicado sin importancia, deja caer el papel al suelo, se levanta, va al baño, orina y sin mirarse en el espejo ni dar la luz, vuelve a la cama, se tapa y apaga la lamparita. Menudo graciosillo, piensa sin el menor resentimiento. Menos mal que no se quedó. Pero tumbado boca arriba en la oscuridad, algo le impide dormir, un cosquilleo en la sangre y en los nervios de la entrepierna. Se masturba.
Primero piensa en Kenny y en Lois y luego sustituye a su alumno por el muchachote rubio de la pista de tenis. Busca un pañuelo bajo la almohada y se seca el vientre. Conforme el sueño se va apoderando de él, se pregunta si le dará vergüenza mirar a Kenny a la cara el lunes y luego piensa que en Navidad se va a ir a México. ¿Y si Kenny se ha asustado? ¿Y si no vuelve? ¿Y si Charlotte regresa a Inglaterra? ¿Volverá George a Inglaterra? No. ¿Se quedará aquí? ¿Por Jim? No. Ahora Jim pertenece al pasado. Pero George le recuerda tan fielmente. Se aferra a su recuerdo. Teme olvidarle. Dice que Jim le da sentido a su vida. Aquí conoció a Jim. Cree que aquí encontrará a otro Jim. No es consciente de ello, pero ya lo está buscando. Dentro del cuerpo, acostado en la cama, la gran bomba funciona sin parar, inagotable. Por toda la embarcación que palpita apaciblemente, la tripulación del esqueleto realiza pequeños ajustes. De lo que ocurre en cubierta, solo conocen las señales de peligro, casi siempre falsa alarma. Luces rojas que el tronco cerebral dispara presa del pánico y que las luces verdes de la sensata corteza cerebral contradicen tajantemente. Pero ahora, todos los controles funcionan en modo automático. La corteza cerebral dormita. El tronco cerebral registra únicamente alguna pesadilla ocasional. El riesgo de accidente es mínimo, pero retrocedamos justo al instante en que George vio por primera vez a Jim, que aún servía en el ejército, tan arrebatador con el uniforme de la Marina. Supongamos que en ese mismo instante, en lo más profundo de una de las ramas principales de la arteria coronaria de George, dio comienzo un proceso apenas perceptible. El revestimiento arterial comienza a endurecerse, empiezan a depositarse iones de calcio que transporta la corriente sanguínea sin que los alborotadores del cerebro tengan el menor indicio de lo que ocurre, y se forma la placa ateromatosa. Supongamos que es la noche, la hora y el minuto señalados. Ahora. Quizá el cuerpo se mueva un poco en la cama, pero no grita, no se despierta. No se aprecian señales externas del choque instantáneo, fatal. La corteza y el tronco cerebrales parecen en la oscuridad tan rápido como la víctima de un estrangulador indio. Desprovisto de oxígeno, el corazón se contrae y se para. Los pulmones se detienen al perder su fuente de energía. En todo el cuerpo las arterias se obstruyen. Durante unos minutos, quizá, la vida perdura en los tejidos de algunas zonas periféricas del cuerpo. Luego, una a una, las luces se apagan y se hace la oscuridad. ¿Y si alguna parte de la no entidad que llamábamos George estaba ausente en el momento del choque terminal, allá lejos en aguas profundas? Se encontrará al volver con que no tiene morada, pues ya no puede unirse con lo que yace en la cama sin roncar. Lo que yace ahí se asemeja más a la basura del porche trasero. Ambos habrán de retirarse y eliminarse dentro de poco. Y así les hemos contado Un hombre soltero de Christopher Isherwood. Hemos seguido la edición de la editorial Acantilado con traducción del inglés de María Belmonte. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.